Hoy quiero reflexionar sobre algunas lecciones que podemos aprender de uno de los salmos favoritos para mí, que es el Salmo 27. Por eso quería invitarles a que abriesen su Biblia o su dispositivo electrónico, el capítulo 27, porque fundamentalmente el Salmo 27 va a ser la base de nuestra meditación. Hay lugares donde valoran mucho el que el pastor o el orador vaya con su Biblia. Lamentablemente, los que viajamos tanto tenemos que aligerar el peso y entonces en nuestro celular y también en nuestra computadora o portátil, como la llamamos en España, lo tenemos todo y ahí pues tenemos todos los recursos. Y yo personalmente cuando viajo nunca facturo equipaje, nunca, porque no podemos permitirnos el lujo de llegar a un cambio de avión y el equipaje no llega y nosotros seguimos en el otro avión, llegamos a destino y allí nos sale el equipaje. Por tanto, yo el equipaje lo llevo conmigo siempre, una pequeña maleta. Por eso tengo que ser muy cuidadoso en lo que pongo en el equipaje para no llevar demasiado, porque todo lo llevo conmigo. Por eso estoy con la computadora en vez de con la Biblia. Para aquellos que eso les produzca un poco de incomodidad, les pido perdón. Pero el mensaje es el mismo. Ahí está el texto del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Leo la versión Reina Valera, que es la que yo conocí cuando me uní a la Iglesia Adventista, porque yo no tuve el privilegio de nacer en una familia adventista, sino que me convertí en la juventud. Y precisamente por eso me gusta leer esa versión de la Biblia, porque es la primera que estudié, la primera que aprendí versículos de memoria, etcétera. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La luz es muy, muy importante. Hay lugares como Medellín donde hay mucha luz porque el sol suele visitar con mucha frecuencia, con la excepción de algunos días nublados. Pero yo he vivido en lugares del mundo donde hay poca luz. Viví casi una década en el Reino Unido, en Inglaterra. Estuve trabajando en una institución que muchos de ustedes conocen como Newbold College, y allí fui profesor en ese centro educativo, y les aseguro que el día soleado, hoy precisamente creo que han coronado al nuevo rey de Inglaterra, un día lluvioso, un día nublado, así que no ha tenido esa bendición de ser coronado en un día lleno de luz. La luz es muy importante. La luz es algo que el Señor está utilizando muchas veces como recurso pedagógico en enseñarnos el valor de la gracia divina. Los que tienen buenas intenciones van por la luz. Los que están tras de alguna conducta dudosa o ilegal actúan de noche. Cuando he estado unos días aquí en la zona del Poblado, he tenido la ocasión de caminar hasta el centro. Dicen algunos, sí, pues una hora y media, depende cómo caminaba, yo caminaba. Pero doctor, si usted está pasando por unas zonas que son difíciles, que son peligrosas, digo, bueno, es que yo iba entre las 7, las 8 y las 9 de la mañana, los delincuentes a esas horas están durmiendo, además es la luz del día. Con la luz no tengo yo problema, ¿no? Y no he notado en ningún momento nada de inseguridad, ¿verdad? Luego para regresar yo ya estaba cansado a las 3 o las 4 de la tarde y volvía otra vez. Ya para volver estaba cansado y tomaba un bus. Uno que aprendí exactamente dónde paraba para no tener que estar vagabundeando, y allí llegaba y sin ningún problema llegaba a mi destino otra vez. ¿Por qué? Porque yo estaba durante la luz, ¿verdad? Ya me han advertido, ay doctor, si hubiera ido usted por la noche hubiera sido otra cosa. Digo, no, si es que yo por la noche duermo, no tengo problemas para hacer mi actividad durante el día. La luz es muy importante. Hay una historia que se cuenta de un hombre rico en el Oriente que tenía una herencia muy grande, una heredad muy grande que iba a pasarla a sus hijos. Y en la tradición de su país tendría que escoger un solo hijo para recibir la herencia, y él tenía 3 hijos varones. Así que les presentó un problema. Les dijo, miren, yo quiero hacerles una prueba.
y va a consistir en que ustedes rellenen este cuarto, esta habitación, gracias, con lo que quieran, pero que esté completamente llena. Y les preparó el habitáculo y ahí tenían que poner lo que quisieran hasta rellenarla a tope completamente. Así que el primer hijo fue y buscó muebles y entre los muebles metió cajas más pequeñas, objetos, y luego cuando quedaban ranuras metía tejidos y metía diferentes objetos para rellenarlo a lo máximo. Y cuando el padre llegó y abrió la puerta dijo: está muy bien, te daré una pequeña parte de la herencia. Aquello no le gustó porque era una especie de desaprobación. Llegó el segundo hijo y empezó a pensar: no hay manera mejor que rellenar la habitación de cereal, de grano, de las semillas de los frutos de la tierra. Y entonces allá echó trigo y echó cebada y echó centeno y echó arroz y millo y todo tipo de cereales para que se fuera rellenando, y cuando llegó al techo ya, ahí cerró la puerta. Padre, ya tengo la habitación bien llena. Y el padre dijo: bien, ¿puedo abrir? Sí. Y ahí según abría, había mantenido todo ese grano en su sitio con unas mamparas, y el padre quedó muy impresionado. Dijo: efectivamente, esto está muy bien hecho. Voy a darte una parte pequeña de la herencia. Y aquello, claro, no le gustó al hijo porque él quería la gran parte, la mayoría de la herencia. Vino el tercer hijo y el tercer hijo tuvo una idea diferente. Y es que presentó una habitación vacía. Y cuando el padre abrió esa habitación, dijo: pero hijo, la idea era que la llenaras a tope, cuanto más. Entonces él dijo: padre, espere un momento, está oscuro aquí. Entonces encendió una luz potente, que enseguida llenó de luz toda la habitación, hasta los rincones, el techo, el suelo, estaba lúcido. Y el padre se dio cuenta de la habilidad de su hijo, ¿verdad? Había llenado la habitación de luz. Y en ese aire no quedaba ni una molécula que no tuviese luz. Así que le dijo: hijo, entiendo que eres el merecedor de la mayor parte de la herencia. El propio cuerpo humano no funciona si hay oscuridad. En la oficina donde yo trabajo hay una dama que tiene una enfermedad que la llaman Seasonal Affective Disorder, un trastorno de depresión estacional. Y la manera en que reduce los síntomas es que en el invierno, es decir, lo que nosotros llamamos diciembre, enero y febrero, como hay poca luz, porque a diferencia de Colombia, donde el sol se pone a las 6 todos los días, allá se pone a las 9 de la noche en esta época del año, pero en diciembre se pone a las 4:30 o a las 5. Y en Inglaterra, donde yo viví, se pone a las 2:30 en invierno. Y la gente adventista va a hacer compras a las 3 de la tarde a los mercados, porque hay mercados que solo abren los sábados. Y en invierno pueden ir porque la puesta de sol ya a las 3 está oscuro, ¿verdad? Pues esta dama en mi oficina tiene que beber luz y tiene enfrente de su ordenador o computador, tienen una especie de lámpara larga que tiene una luz especial que emite el tipo de luminosidad y el tipo de luz que le ayuda a entrar por los ojos, y de esa manera ella siente menos los síntomas. Es problema de falta de luz. Lógicamente eso no nos pasa a todos, pero sí les pasa a ciertas personas que son proclives a manifestar estos síntomas. Y es que la luz es algo esencial. Nos dice el versículo: Jehová es mi luz y mi salvación. Solamente hace 2 semanas ocurrió el final de un experimento psicológico en la ciudad de Granada, pero no la Granada que hay aquí a 75 kilómetros de aquí, no, hay una Granada en España, en el sur de España, en Andalucía, que se llama Granada. Esa Granada es mucho más grande que esta, porque la Granada de aquí he mirado en internet y tiene unos 9.000 habitantes.
mientras que la Granada española tiene 250.000 habitantes, es mucho más grande. Esto ahí ganamos nosotros, pero cuidado, ustedes ganan en Medellín. ¿Por qué? Porque en Medellín, España, hay una ciudad de Medellín, que es donde nació Hernán Cortés, está en la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura. Ese Medellín de España, ¿sabe cuántos habitantes tiene? 2.700 habitantes tiene. Ahí ganan ustedes, porque Medellín entiendo que tiene más de 3 millones de habitantes, ¿verdad? Beatriz Flamini se llamaba esta participante en el experimento que hizo una universidad española en una cueva en Granada. Había pasado Beatriz 500 días en la cueva. Un estudio para verificar las reacciones de la falta de luz en el ser humano durante un periodo prolongado de tiempo. 500 días son muchos días, ¿verdad? Salió hace 2 semanas. Pueden buscarlo en internet, ahí ponen el nombre de Beatriz Flamini o Experimento Cueva de Granada y ahí les sale. No han publicado los resultados todavía, lo único que han hecho es un poco entrevistarla para sacar los primeros, lo más sobresaliente, ¿verdad? Pero tiene una cantidad de datos impresionantes de todos los aspectos de función fisiológica y psicológica de esta mujer que se ofreció como voluntaria para hacer este experimento. Una mujer de 50 años, no era una niña, una mujer de 50 años, pero con una mente muy fuerte. Los resultados de este experimento, supervisados por la Universidad de Almería, aunque no han salido a la luz, ya tienen algunas anotaciones. Se han observado que esta mujer, Beatriz, experimentó alteraciones espaciotemporales. Tanto es así que cuando salió tenían que apoyarla para que caminase, porque tenía dificultad para caminar en el ambiente que nosotros caminamos sin dificultad. Tenía falta de equilibrio, esto sí es algo que ya se sabía, se ha comprobado, una estimación errónea del tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que se creía ella que había estado? Porque ella no tuvo acceso a ningún calendario ni a ningún reloj. Ella tenía que contar en su mente si era noche o era día, cuando se acostaba y cuando se levantaba. Y ella habría leído literatura y sabía que ocurre que en estos casos los días en la mente de uno se van alargando y en vez de hacer un día de 14 o 15 horas hacen un día de 18 o 20 horas. Hasta que llega un día de 24 horas y se acuestan y se están durmiendo durante 12, 14 horas durmiendo sin parar. Luego los días se le alargan y las noches se le alargan y entonces había estado 500 días y ella dijo, ¿cuánto cree usted que ha estado en la cueva? Dijo, más o menos 1 año he estado. Se equivocó mucho, ¿verdad? Y es que la alteración de la percepción del tiempo, inmediatamente cuando nos apagan la luz y la dejan apagada, ya no valemos para contar si es día o es noche, porque necesitamos la luz, necesitamos la luz. Otra de las cosas que ya ella sabía que le iba a pasar y que le pasó, y es que pronto se le interrumpió la menstruación. A los 3 meses de estar ahí ya no tenía menstruación en absoluto. Y esto no era por la edad, también se ha comprobado en experimentos donde no han sido 500 días, pero sí han sido varios meses, y mujeres jóvenes en las que el ciclo menstrual se le ha detenido. Y, por supuesto, uno de los focos de la investigación es la salud mental. Y efectivamente, sin ella ser proclive a tener síntomas de depresión y de ansiedad, empezó a manifestar en algunos momentos de ese tiempo que estuvo en la cueva síntomas de estas dolencias mentales. Se nos dice en el versículo 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Está claro que no funcionamos sin luz, está claro que no funcionamos sin la presencia del Señor. Podemos creer que estamos funcionando, como creía Beatriz, que había estado 300 días cuando en realidad había estado 500 días en la cueva. No podemos funcionar sin esa luz.
La luz y las tinieblas existen en nuestra vida, pero tenemos que estar junto a la luz. Cuando se juntaron contra mí, dice el versículo 2, los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero ya nos ha dicho en el versículo 1, ¿de quién temeré? Dicho de otras formas, si estoy al lado de Jesús, no tengo razón para temer. Esto ha sido una de las temáticas de este evento de Youth Alive. Saben, nuestros jóvenes tienen temores, pero no solamente los jóvenes, sino los de edad media, los de edad adulta, los de edad mayor. Vivimos con temores, vivimos con miedos, vivimos con ansiedad. Es parte de la naturaleza humana y por eso necesitamos también la ayuda del Señor. Esta semana he mirado en internet, en la Biblia electrónica, cuántas veces aparece la palabra temor. En la versión Reina Valera de 1995, y me da temor, 184 veces aparece en esa versión de la Biblia. Puse miedo y aparece 79 veces la palabra miedo en esa versión de la Biblia. Puse temer y temeré, esa combinación de palabras, y me sale 100 veces en la Reina Valera del 95. Puse no temas. Esto se repite muchas veces, el Señor muchas veces nos dice, no temas. 84 veces aparece en la Biblia. Miré por fin la palabra terror. La palabra terror es más moderna y aparece menos veces, pero aún así aparece 45 veces. Sume los totales, 492 veces hace la Biblia referencia a temor, miedo, temeré, no temas. ¿Y por qué el Señor tiene tanto interés en hablar de esto? Porque sabe que es una de las consecuencias de nuestra naturaleza caída, el tener temor. Y tanto es así que si miramos el principio de la historia de la humanidad, hemos hablado esta semana mucho de las emociones, porque uno de los secretos de la salud mental es conocer y gestionar nuestras emociones, percibir las emociones de los demás para poder relacionarnos de manera eficaz con las personas. Las emociones en nuestra vida son muy importantes. El temor es una de las emociones más arriesgadas y es muy antigua. Si abrimos la Biblia en el capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos ahí el versículos 9 y 10, dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Imagínense, dos adultos jóvenes perfectamente hechos, creados a imagen de Dios, ahí se esconden. Ya están desarrollando emociones adversas, emociones tales como la vergüenza y una muy especial, el temor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?, le preguntó Dios, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tal vez por su nombre la primera vez que en la Biblia aparece una emoción de las que hoy tenemos que estar lidiando. Y es que los bebés desde bien pequeños ya lloran, y los expertos nos dicen que lloran porque tienen ansiedad por suplir una necesidad fisiológica. A veces es que lloran porque tienen hambre, a veces lloran porque tienen calor, a veces lloran porque tienen frío, porque tienen sueño, porque tienen necesidad de afecto, pero lloran por miedo a que eso no les llegue. Los niños ya cuando van creciendo también experimentan miedo. Los niños míos, me acuerdo que no, cuando llegó la edad de 3, 4 años, no podíamos apagarles la luz para leerles la historia, hacer una oración, y pensábamos que eso ya lo hacía todo. No, había que dejarle una lucecita, ¿verdad? Tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a cuestiones que no existen, a un extraño. A veces han oído de otro amiguito o de algún relato una bruja o un monstruo y tienen miedo del monstruo, de la bruja, y no podemos ocultarle las realidades que nos rodean, porque ellos, si no tienen un objeto, van a inventarlo, porque el miedo es algo natural.
Y esto en psicología lo llamamos miedos evolutivos, porque estos miedos aparecen y desaparecen. Con la edad se van. Por eso a veces nos vienen a las consultas de los psicólogos, los padres preparados, generalmente se les dice, espere usted un poquito, porque eso desaparece, ¿verdad? Los escolares ya cambian de miedo, empiezan a temer a que la maestra o el maestro no les muestre el gusto o el afecto necesario, empiezan a tener miedo ya de las asignaturas y de los puntos que le dan y si aprueban o desaprueban o son de los primeros o de los últimos de las clases. También sabemos que cuando alcanzan la edad adolescente ya es otro miedo distinto, tienen miedo a no desarrollarse físicamente, a no crecer. Yo recuerdo que cuando era joven tenía miedo a que creí que no me iba a crecer la barba y veía a otros chicos que ya por aquí, por el bigote, les salía pelo y a mí todavía no. Yo andaba preocupado, yo andaba con temor, ¿verdad? Había otros que tenían miedo a que no les saliese pelo debajo del brazo. Era como un trofeo. Cuando uno levantaba la mano que hubiese pelo debajo del brazo y los que aún estaban tardíos en el desarrollo, pues ahí se preocupaban, tenían miedo de que yo no voy a... Y ahí vienen algunos de los temores del adolescente. El adolescente se compara mucho, se compara y dice, y el otro, y él en el deporte, fíjate dónde llega, y yo no. Tengo miedo de que yo me voy a quedar atrás. Pero es que los miedos continúan, no por hacerse mayores los perdemos, ¿verdad? Porque los jóvenes que están en la universidad, como esta, tienen miedo a no aprobar la asignatura, tienen miedo a no sacar la carrera, tienen miedo a que no aparezca en su vida el joven varón o mujer con el que puedan entablar una relación por el resto de su vida. Y pronto van a tener miedo a que no van a encontrar trabajo, aunque aprueben, aunque se gradúen. Esto no es automático, ¿verdad? Tengo miedo a que no encuentren un trabajo. Y los que ya tienen trabajo, ¿a qué tienen miedo? A perderlo, porque puede ser. Yo he oído que a fulano, a mengano, los han despedido y a mí me puede pasar lo mismo. Y cuando nos vamos haciendo mayores, ya los miedos van cambiando. Tenemos miedo a perder la fuerza, miedo a perder la salud, miedo a perder la autonomía. Escuchamos que tal amigo de la infancia ha contraído cáncer o una persona que está intentando averiguar sobre los papeles de la inmigración o alguna cuestión burocrática, tiene miedo a que no salga así. El que ya se va haciendo más mayor tiene miedo a caerse porque le han advertido, amigo, no tenga mucho cuidado, o amiga, que no se caiga porque tiene los huesos muy frágiles y tienen que andar con mucho miedo a una caída o miedo a que la pensión de jubilación no les alcance lo suficiente porque con la inflación y con los cambios económicos de nuestro día a veces no llega, con frecuencia no llega, ¿verdad? Y cuando nos vamos acercando a la muerte, tenemos miedo a la muerte, aunque seamos creyentes. Y a veces hay miedos infundados, porque estos miedos que he pensado o que he mencionado son miedos normales. Pero es que hay gente que se inventa los miedos. Y estos son los problemas de ansiedad generalizada. Personas que creen que nada va a salir bien, el futuro es un desastre, el pasado ha sido un desastre, este problema que tengo en mi familia nunca se va a arreglar, este problema que tenemos en el país jamás se va a corregir y así andan con esa actitud. Y a estas personas a veces hay que tratarlas en psicoterapia porque han inventado miedos, están llenos de terror por cuestiones que están mal entendidas, no son reales, no son reales. Winston Churchill dijo una frase, cuando estaba a punto de morir, dijo, a lo largo de mi vida he tenido muchos problemas, la mayor parte de ellos nunca llegaron a ocurrir, porque nos preocupamos por cosas que pueden o podrían ocurrir, pero no llegaron a ocurrir. A mí me reconocen que soy español
porque digo zapato en vez de zapato, ¿verdad? Pero deben saber que hay muchos españoles que dicen zapato y gracias, sobre todo los que viven en el sur de España y en las Islas Canarias. Y esos son los que viajaron a estas partes del mundo y trajeron su manera de hablar. O sea que la manera latina iberoamericana de hablar viene realmente de España, pero viene de una zona diferente de España, porque yo soy castellano, yo soy de Madrid, del centro de España, y de ahí para el norte todos decimos zapato. Hay una historia para los que se preocupan mucho, que acabamos de hablar. Y es el viajero que estaba muy cansado en su viaje y a medida de que iba conduciendo su automóvil, estaba buscando un lugar donde pudiera descansar durante la noche porque podía tener un accidente, y encontró un hotel de carretera y allá entró y dijo, quiero quedarme a dormir esta noche. Pues sí, no hay problema, adelante. Solamente una condición, que me ponga usted en un lugar donde haya silencio y particularmente que no haya nadie en el piso de encima de mí, porque yo soy muy sensible al sueño y estoy muy cansado. Y si hay alguien allá y mete bulla o alboroto, yo me despierto. Y entonces la señorita de la recepción le dijo, no se preocupe, vaya al final del corredor y ahí le voy a dar la habitación para que no le moleste nadie. Y voy a cuidarme de que no ponga nadie en el piso de arriba. Así que el hombre fue sin problema, se durmió muy bien, muy rápidamente, y ahí quedó dormido. Pero el hotel empezó a llenarse, y la gente empezó, y la señorita les mandaba para el otro lado, para arriba, para el otro lado, cuidando de esa habitación. Un poco se había comprometido de proteger el sueño del viajero, ¿verdad? Y ahí lo hizo y se llenó el hotel, excepto la habitación por encima del viajero cansado. Pero vino otro viajero y dijo, ¿alguna habitación? Mire, no, ya, lo siento, no tenemos más. Y él dijo, pero, por favor, si tiene algo, aunque sea un rincón, no me hace falta que sea una habitación, pero para yo dormir, no tengo posibilidad de ir a ningún sitio. Y entonces dijo, bueno, yo le voy a decir una cosa, yo le daría una habitación si usted me promete que va y es absolutamente silencioso, porque he dado mi palabra al huésped de abajo de que no voy a poner a nadie en la habitación de encima. Y lo único que le ruego es que no haga absolutamente ningún ruido. Y le doy la habitación. Claro, el viajero dijo, por supuesto que sí. Ningún problema. Si yo soy una persona que no hago ningún ruido, me voy a quedar dormido inmediatamente. Muy bien, adelante. Allí lo mandó. Y efectivamente el hombre era silencioso, pero cuando se desabrochó el zapato y no le salía, sacó, estiró, ¡pum!, tiró el zapato. Y entonces el otro zapato, ya con muchísimo cuidado, lo puso ahí. Se quitó la ropa, ya no hubo ruido ninguno, se metió a la cama y se quedó dormido. Dijo, menos mal, se ha arreglado el asunto. Bueno, 3 horas después, oye la puerta. Se despierta y dice, ¿qué será esto? ¿Qué será? Abre la puerta y ve a un extraño, un señor que no había visto en su vida. Le dijo, pero ¿qué desea? Oiga, que estaba durmiendo. Dice, mire usted, hace 3 horas que soltó un zapato y llevo 3 horas esperando a que suelte el otro. Hay personas que el miedo o la preocupación no les dejan dormir y no les dejan vivir, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que recordar porque necesitamos la ayuda del Señor. A veces hay incluso personas que contraen enfermedades por causa del temor. No tienen la enfermedad, pero temen que la van a tener, y al final los procesos psicosomáticos trabajan en contra de su fisiología y adquieren una enfermedad. Se cuenta que una persona, un señor llamado Miedo y una señora llamada Peste iban caminando hacia Londres
en la Edad Media, en la época en que Europa estaba tocada por la peste negra y por enfermedades que arrebataban hasta el 50% de la población en las ciudades europeas, donde morían constantemente. Y allá iban caminando miedo y peste. Y miedo y peste iban definitivamente hacia Londres, y un viajero empezó a hablar con ellos. ¿Y dónde van ustedes? ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Miedo y yo me llamo Peste. Así que ese viajero dijo, muy bien, muy bien. ¿Y dónde van ustedes? Pues vamos a Londres. ¿Y qué van a hacer allí? Y dice, pues vamos a matar a unas 10.000 personas. Y aquel hombre ya no sabía qué hacer, ya iba a separarse, y antes de que se parara, le dijo, el viajero le preguntó, entonces, ¿Peste usted es el que va o la que va a matar a las 10.000 personas? Dice, no, yo voy a matar a unas 2.000. Las otras 8.000 se encargará mi compañero Miedo de ejecutarlas. Y es cierto, muchas veces podemos perder la salud si no tenemos esa confianza en que el Señor nos protege y de que realmente no tenemos esa enfermedad. Versículo 4, y vamos terminando. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué promesa o qué deseo del salmista en este caso de pedirle al Señor, guárdame para que esté en tu casa todos los días de mi vida. Tu casa es el templo, tu casa es la iglesia. Felicidades por estar aquí, porque este es el lugar para estar en este momento. ¿Por qué? Porque es un lugar donde ustedes van a recibir bendición. Jóvenes, no dejen de ir a la iglesia nunca. No dejen de ir a la iglesia nunca. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, hubo una familia en la iglesia que estaba descontenta con los líderes del campo y empezaron a decir que ellos creían en la doctrina, creían en la iglesia adventista, pero estaban descontentos con los líderes y que no iban a venir a la iglesia, que iban a hacer su culto y sus actividades en el campo durante el sábado por la mañana con 2 o 3 familias disidentes que estaban allá. Yo me acuerdo perfectamente de los nombres de aquellas personas, de su estilo. Y hicieron efectivamente así, empezaron a reunirse en el campo y ahí se reunían y hacían la escuela sabática y para los niños y todo. Y cuando alguna vez por la ciudad de Madrid los veía algún hermano, ¿qué tal? Sí que sí, nos estamos reuniendo, pero a los pocos meses, ¿qué tal? Sí, bueno, sí, alguna vez nos reunimos, no todos, porque a veces no podemos. Y al final dejaron de ir a la iglesia y al final se apartaron de la iglesia, desgraciadamente, ¿verdad? Nos dice el Señor que nos dice el salmista, una cosa he demandado de Jehová, y es que todos los días de mi vida pueda contemplar la hermosura de Jehová. Este es el lugar donde uno puede inquirir en su templo, es decir, pensar sobre las promesas del Señor, es decir, aprender más sobre el Señor, contemplar la hermosura de Jehová. Concluyendo, no importa cuál sea tu temor, tu miedo, tu incertidumbre, tu angustia, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto lo dice el Señor no solo una vez, sino docenas y docenas de veces en la Biblia, usando estas y otras palabras, porque sabe que es una de nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos invita a aceptar su fortaleza por fe, para que podamos, a pesar de las dificultades que se presenten en nuestro camino, seguir adelante y por la gracia de Dios alcanzar los objetivos, el mayor de ellos, que es la salvación. Este es mi deseo para ustedes en este día de sábado. Amén.